Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este martes 26 de mayo, ya muy próximos a las elecciones de nuestro país, Colombia. Oramos para que nos traiga sabiduría y nos traiga capacidad de orar para pedir por nuestra nación. Bueno, el día de hoy continuamos con el libro del profeta Isaías, ya sobre el capítulo 44. Ya empezamos a vislumbrar la recta final de este extraordinario libro del profeta Isaías. En el capítulo 44 continuamos con el mismo tema, con el mismo hilo que veníamos desarrollando de los capítulos anteriores, en especial del 43. Recordemos que del 42 al 43 hubo allí un cambio, eh, modificando unas condenas, unos pecados por unas bendiciones, unas promesas y unas metodologías. Continúa aquí en el capítulo 44 Dios en este proceso de recordarnos la abominación que implica la idolatría y recordándonos gran parte de esas promesas. Y entonces, ¿qué aporta de nuevo? Todo. Aquí nos dan dos condiciones para hacer realidad estas promesas. Bienvenidos. Padre, queremos clamar a ti. Nuestro corazón tiene sed y hambre de ti. Te pedimos, Padre, que escuches nuestro clamor, que escuches nuestra voz de agradecimiento, de súplica, de arrepentimiento. Que guíe, Señor, nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro actuar, Padre, para gloria y honra de tu santo nombre. Ten misericordia de nosotros, de nuestros seres muy amados, de nuestros seres queridos, de nuestro país. Te encomendamos, Padre, esos comicios del próximo fin de semana y te rogamos, Señor, por el mundo. Ten misericordia, Señor, del planeta. Mas sea tu justicia, Señor, sobre todos aquellos que contra ti blasfeman, Señor. A ti oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ah, muy bien. Capítulo 44. Profeta Isaías. Jehová es el único Dios. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusalén, Jesurún, quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo.
Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te hice yo oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. La insensatez de la idolatría. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más preciso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién forma un dios o quién fundió una imagen para que nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. El niño quema en el fuego, comparte de él, come carne, prepara el asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan y hace carne y la comí. Haré el resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Jehová es el redentor de Israel. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantadles, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes en alabanza. Bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá,
reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Acá no, cabe solo una pregunta, así o más claro. ¿Cómo quiere que se lo canten? Bueno, que se lo reciten, que se lo digan. Es absolutamente claro, taxativo, contundente, traslúcido el planteamiento que hace Dios a través del profeta Isaías en este capítulo 44. Todo esto no es más que una continuación de esa concientización que hace Dios sobre Israel y sobre Judá, y continúa cuestionando de una manera drástica esos dioses, esos ídolos que no está por demás decir son falsos e inexistentes. ¿Cómo hace esto Dios? ¿Cómo continúa este proceso? Yo alcanzo a percibir que todo este proceso lo continúa, lo implementa y lo exalta a través de tres elementos. Tres, uno, dos y tres. Tres elementos. Habrá personas que leyéndolo digan, no, no son tres, yo veo cinco. Maravilloso, excelente. Yo no veo ninguno. Uh, ok, tal vez debería leer con más cuidado. Pues, yo no veo sino uno. Excelente. Yo veo como 20. Maravilloso. Yo no veo sino tres. Y es lo que deseo compartirles. El primero de ellos es que Dios anima a su pueblo, que se ha dicho de paso, acababa de salir de ese exilio en el que estuvo sometido y Dios le dice, tranquilo, usted acaba de salir de su exilio, no se preocupe, las bendiciones siguen en pie, las promesas siguen en pie, tranquilo, no tiene problema de ninguna clase. Qué tremendo. Recordemos que es lo que hemos hablado a lo largo de este libro. Es decir, ¿por qué el pueblo de Dios fue exiliado? Causa, efecto. Si esto, entonces aquello. Si aquello, entonces esto. ¿De acuerdo? Entonces, no me venga con ese cuento, Dios nos olvidó, es que Dios es un... No, fue la consecuencia de su idolatría. Hemos hablado cientos de veces de ese ciclo que se cumple en la maldad del hombre y en el amor de Dios. Entonces, este primer elemento que se vislumbra aquí es ese ánimo que Dios le da a su pueblo después del exilio. Le dice, tranquilo, las promesas siguen, tranquilo, las bendiciones continúan, están por venir. Y esto lo hace eh, a través de recordarle al pueblo lo que había hecho antes de todo este proceso del exilio. Hay un lo que se había hecho.
Y el pueblo de Israel es llamado Yesurum. ¿Te acuerdas que me enredé pronunciando eso? Yesurum, ¿cómo así? Y no era pues Israel. Ay, el pueblo de Israel es llamado Yesurum. Yesurum quiere decir el recto, el correcto, el que hace las cosas como debe ser, el que vive legal y de vida forma a los ojos de Dios. Imagínense la ilusión tan grande con que Dios se dirige a su pueblo, que habla de Israel como Yesurún, el correcto, el recto en su proceder. Tremendo, tremendo. Y Dios hace un recorderis y le dice a su pueblo, le dice, tranquilo, esas bendiciones que habíamos pactado se las voy a cumplir aunque usted haya roto el pacto, aunque haya tenido que sufrir el exilio. Esas bendiciones son de ustedes, no se pierden. Es más, se van a hacer extensivas a su familia. A toda su familia son extensivas. Esas promesas siguen en pie. De hecho, allí sobre el versículo 5 establece algo que es de rey. ¡Wow! ¿Sabe qué establece en el versículo 5? Dice, tranquilo. Y aquellos que se quieran adherir al pacto, que no sean judíos, que no sean de la casa de Israel, también son bienvenidos. También son bienvenidos. Es decir, están dadas en ese momento todas las condiciones para acercarse a Dios, recibir estas promesas, para recibir estas bendiciones de parte de Dios. Todo está dado. Solo es que se adhieran al pacto. Y ese pacto lo hemos estudiado claramente en este ministerio. Entonces, es un acto maravilloso porque Dios se hace Dios de aquellos que confían en Él. ¿Cómo así que Dios se hace Dios? Sí, Dios es Dios, no hay duda, solo hay uno, Dios, Jehová, Yahvé, Elohim. Y Dios, aquellos que se acercan y que creen en Él, Dios los adopta y los hace su pueblo. ¡Wow! Tremendo. ¿No has dicho? No hay excusa. No hay disculpa para no acercarse a Dios y recibir de Dios su amor, su bendición y su cuidado. Pero acuérdese, apunte, ¿se acuerda de los atributos de Dios? Ok. Y uno de los atributos más importantes de Dios, aparte de que Dios es amoroso, total, absoluto y taxativamente lo es, Dios es justo. Y el que peca contra Dios, contra sí mismo, contra su prójimo, recibe justicia. Es decir, es condenado. Situación que se va a reglamentar de alguna manera con la obra de Cristo en la cruz. No con eso. Y no lo olviden. En la parte inicial se establecen, veníamos hablando hace un instante de los atributos de Dios. Y hemos visto que este libro de Isaías es rico en mencionar y establecer varios de los atributos de Dios. Pues bien, el capítulo 44 no es la excepción. Al principio, sobre los versículos 2 y 3, se mencionan tres de esos atributos que usted debería conocer con algún detalle. Dios es hacedor, es formador y es ayudador de quienes en él confían. Wow. Formador, hacedor
y ayudador de quienes en él confían. ¿Listo? Y sobre la parte final, sobre el versículo 8, un elemento que es para mí de lo más maravilloso que tiene toda la Biblia. Y es algo que aquí hemos repetido sistemáticamente porque es una cosa extraordinaria. Y es aquella frase que más se repite en toda la Biblia, es lo que más se repite. Sí, esa es. No temáis, no temáis. Ni os amedrentéis, dice el versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. Ya sabías lo por venir, porque yo te lo revelé, yo te lo dije. Además, yo estoy contigo. Entonces, cuando uno ve la realidad del mundo y la gente empieza a decir, vamos a hacer cadenas de oración, y la gente empieza a decir, no, las cosas van a cambiar, y la gente empieza a orarle a Dios para que cambie y el mundo se vuelva un lugar rosado, con unicornios y arcoíris. Yo creo, yo, no la Biblia, no está escrito así en la Biblia, pero es lo que yo percibo. Para mí, eso es hacer un tremendo alarde del desconocimiento y la ignorancia de lo que es la palabra de Dios. No quiero con eso decir que esté mal orar a Dios por el mundo y por su condición. No, eso no es lo que yo quiero decir. Lo que estoy diciendo es que decirle a Dios que cambie la realidad o la consecuencia de lo que el mundo ha sido es un sacrilegio. La Biblia es clara. Toda la Biblia establece qué va a pasar, cómo va a pasar, de qué manera, cuáles son las señales. Que no las quiera ver es otra cosa. Si usted está orando por una cosa distinta, hágale. No todo el que dice Señor, Señor es escuchado ni entrar al reino de los cielos. Usted puede creer en lo que quiera, pero qué bueno que su credo y su oración estén orientados en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Claramente lo dice, versículo 8, no temáis ni os amedrentéis. Ya sabías lo que iba a venir. Yo te lo revelé. ¿Dónde? En su palabra. Además que yo estoy contigo todos los días hasta el regreso de Jesucristo. Está escrito en muchas partes de la Biblia. Piense, ¿cómo es su oración? Segundo elemento, les dije que había tres cositas. Segundo elemento, allí el versículo 9 al versículo 20, observo que Dios hace un reproche muy elegantemente de los que fabrican ídolos y adoran a esos ídolos que han fabricado. Dios exalta la insensatez de la idolatría y de los idólatras. Y lo hace de una manera, repito, a mi forma de ver, bastante elegante. Porque empieza desde escribir los recursos empleados por estos fabricantes de ídolos y de dioses hasta el desenlace final, es decir, hasta que las personas, los idólatras, se postran ante ellos, se arrodillan a orarle a una imagen de yeso o de plata o de madera y esperan que eso haga algo por ellos.
A ver, yo me pregunto, ¿qué tiene que tener uno metido en la cabeza para pensar que un pedazo de palo, que un bloque de yeso, o que un metal tiene que tener algo? Se me olvidaba el plástico, también hay muñecos de plástico, figuras de plástico y de papel y todo eso. Reza esta oración y su vida cambiará. Haga este conjunto de la Biblia y usted será rico. ¿En serio? Haga este seminario y venga, reclame su milagro. ¿En serio? Haga esta novena, póstrese ante la imagen de la Biblia. ¿En serio? Bueno, muy respetable, pero la Biblia dice otra cosa. Usted puede arrodillar delante del que quiera, llámese plata, juego, mujeres, licor, trago, droga, trabajo. Usted puede arrodillar delante de lo que quiera. Estamos en un país libre. Esperemos que el domingo sigamos así. Pero que eso sea lo que Dios acepta y avala, muy distinto, muy diferente. Que usted lleve una medallita a un detente pensando que eso va a servir de algo, no creo. Pensar que una moneda, pensar que un petiche pueda tener algún poder, la verdad están miccionando fuera del recipiente, cada uno con sus cada unadas. ¿Usted quiere creer en eso? Hágale. ¿Usted quiere pedirle? Hágale. El punto es, ¿dónde queda Dios en todo esto? No porque usted haga todo eso en nombre de Dios, quiere decir que usted es de Dios. Escrito está. Tremendo. Y todo este proceso, Dios lo trae a colación con un objetivo muy claro. Y es que desde llegar al exilio en Babilonia, Dios parece estar probando y preparando a su pueblo diciéndole, hey, pilas, a ustedes lo van a exiliar y van a llegar a un lugar donde se van a exponer a una tremenda contaminación. Recuerde que Babilonia y Asiria y Caldea eran pueblos tremendamente politeístas y eran pueblos idólatras. Acuerde que fueron los caldeos y los babilonios los que sometieron todos estos pueblos de Dios. Entonces Dios parece prepararlo antes del exilio y decirle, no se vaya a contaminar, no vaya a adquirir esas costumbres. Mire que se lo estoy diciendo. Tremendo. Oiga, mejor dicho, por Dios. Y muchos de ellos se quedaron y se perdieron, se extravieron en esa idolatría. Dios exalta en este, aparte, en este segundo elemento, la bendición que el mismo Dios dio a través de la creación. Dios dice, la madera está en los bosques y usted con la madera se calienta, hace casas, hace los alimentos, cocina, mejor dicho, hace muebles, usted con la madera hace de todo. ¿Quién fue el que tergiversó el uso de la madera que Dios le había dado como bendición? Exacto. El hombre fue el que cogió con lo que sobra de esa madera, así lo establece la Biblia, y empezó a hacer ídolos. Empezó a hacer
monumentos, empezó a hacer dioses para postrarse ante ellos. Fue el hombre el que le dio el mal uso a la bendición de Dios. Y esto ocurre con muchísima frecuencia. Esto ocurre con muchísima facilidad. Dios le da a usted una bendición y usted termina por tergiversarla y utilizarla en contra del mismo Dios, su creador. Ah, caramba. Dice allí que es el hombre, versículo 17, quien fabrica estos ídolos y más grave aún, dice, se postra delante de ellos, les ora, les adora, les ruega, les pide liberación, les pide que haga algo a estas cosas de madera, de yeso o de plata. Y aquí surge un cuestionamiento. ¿Qué tiene que ver esto con las novenas, los rosarios, etcétera, etcétera? Me viene a colación Mateo 6:7. No creáis que por sus vanas repeticiones, es que no son vanas repeticiones, son hechas con fe. Peor, peor, que usted le esté poniendo fe a una cosa y no a Dios. Gravísimo, gravísimo me parece todo esto, pero bueno. La tercera y última faceta de lo que yo veo, la tercera y última acotación que yo veo en todo esto es que Dios confirma de una manera clara y contundente todo lo que se había establecido en la primera parte, que de igual manera lo hemos referido allí del versículo 21 al 28 y que ya en otros textos bíblicos a través de una referencia cruzada se establece en dos crónicas, el segundo libro de las crónicas sobre el capítulo 36. Allí se da claramente el mismo planteamiento. En el libro de Esdras, del profeta Esdras, versículos 1 y 2, se presenta. Y es que se hace imprescindible tener el cumplimiento de ciertos requisitos, como decíamos al principio, por eso les decía que confirma lo establecido en la primera parte. Es necesario cumplir unos requisitos para acceder a esas bendiciones y a esas promesas. Y en el versículo 22 se dan esas dos condiciones. La primera es acuérdate y la segunda es vuélvete. Acuérdate del pacto que hicimos. Acuérdate de quién eres. Acuérdate que yo te creé, yo te formé. Acuérdate que yo soy tu Dios. Y cuando recuerdes eso, vuélvete a mí. Acuérdate y vuélvete. Y no se le olvide un detalle que es fundamental. Dios se acordó primero de nosotros. Recuerde que ya había redimido a Jacob. Lo vemos allí en el versículo 23. Dios ya se había acordado. Dios estaba pendiente de nosotros. Y una vez que se cumplen con estos dos aspectos, con estos dos requisitos, acuérdate y vuélvete a mí, Dios empieza la reconstrucción de Jerusalén. Asimismo, en nuestra vida, acordémonos quiénes somos, a quiénes pertenecemos, quién es nuestro hacedor y nuestro formador,
quién es nuestro proveedor y volvámonos a Él. Que el Señor los guarde, que tengan un excelente día. Chao.